¿Qué pasaría si Aito García Reneses fuera el encargado de dar el relevo generacional a la selección española? Hoy en el canal fantaseamos con la opción de que el técnico madrileño, famoso y pionero por ser un experto en el talento joven y convertirlo en estrellas, tomara las riendas de la selección para guiar a España en el Eurobasket 2025. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de la selección española y hoy con un vídeo muy especial, un vídeo de imaginar, ¿vale? Es un vídeo de los que yo creo que nos puede, en un día como hoy, pues dar un rato entretenido y comentar un tema que yo lo he hablado muchas veces con diferentes entrenadores, con gente del mundillo del básquet, con diferentes jugadores que han pasado por aquí, y es hablar de la figura de Aito García Reneses y la selección. Ahora mismo está sin equipo, yo creo que él está viviendo otra etapa diferente a sus 77 años, pero bueno, todos convenimos que es un top 3, por no decir top 2 de la historia del baloncesto español, que es probablemente el técnico que más talento ha sacado como técnico, y ahora hablaremos de las diferentes generaciones, de los nombres que ha tratado, y que hay algo muy curioso, solo ha entrenado un año a la selección y lo hizo en aquellos Juegos Olímpicos de Pekín 2008, bueno, obteniendo esa medalla de plata y regalándonos uno de los mejores partidos de la historia de nuestro deporte. Así que con esa situación, que además yo recuerdo que en Hablemos de Básquet, que tenéis por aquí atrás, se lo pregunté, digo, solo un año con la selección, con lo que tú eres, ¿no? Con el valor que le das al baloncesto formativo, tal. Bueno, pues la sensación es que nunca le hemos visto lo suficiente con la selección y bueno, pues ahora vamos a fantasear. Sergio Escariolo tiene contrato hasta 2028, evidentemente, pero bueno, ¿qué pasaría, no? Si Aito García Reneses fuera el seleccionador español de cara al Eurobasket 2025, que tendrá su sede final en Riga, en Letonia. Así que esta es la idea del vídeo. Charlar un ratito sobre Aito, comentar muchos detalles y que os leo en comentarios, que me digáis vosotros cuál creéis que sería la lista de Aito García Reneses en caso de ir al Eurobasket 2025 con España. Repito, es fantasear, pero bueno, a mí me apetece siempre este tipo de juegos, de imaginarme un poco cómo podría ser el futuro. Bueno, la realidad es que esto tiene una base, pues porque Aito García Reneses es una leyenda del baloncesto español y porque ha hecho cosas muy grandes con la selección, nos decía esa medalla de plata histórica, y por supuesto lo que ha hecho el baloncesto de clubes. Lo hizo en Badalona, lo hizo en el Barcelona, por supuesto, también, en Juventud, digo, en 2 etapas, bueno, luego ha estado en Sevilla, estuvo en Unicaja, terminó también en Alba Berlín, en Básquet Girona fue su último periplo como primer entrenador, pero bueno, ha estado en muchos lugares y sobre todo ha trabajado muy bien con el talento joven. A lo largo de su historia, la verdad que es que tú te fijas, y yo cuando Hablemos de Básquet, tienes la sensación de que Aito García Reneses se ha cruzado en la vida de muchísimos jugadores. Ha dado la oportunidad, la más célebre es Ricky Rubio probablemente, pero ¿quién no se acuerda de Rudy Fernández, de Juan Carlos Navarro, de Pau Gasol? Él estuvo en aquella época en la que todo el mundo recordaba, no, Pau es demasiado joven para irse, tal. Bueno, finalmente Pau Gasol hizo una carrera absolutamente tremenda, también pionero, el jugador de Sant Boi, Alex Mumbrú, Franz Wagner, ahora la estrella, fíjate, llevo la camiseta ahí, la sudadera de Orlando Magic, también el jugador en Alba Berlín, Porzingis y Satoransky en Sevilla, es decir, siempre ha estado muy vinculado en dar oportunidades, desarrollar talento y llevarlo hasta la élite. Y esto, bueno, pues es algo que a mí, pensando un poco en esta selección, que evidentemente después de lo que ha vivido en los Juegos y evidentemente después ya del cierre definitivo de ese grupo fantástico de jugadores de la generación del 80, pues ha tenido que iniciar un nuevo proceso de cara al ciclo de 2028. Tengo un vídeo en el canal además precisamente del tema, si puedo os lo dejo por aquí, hablando de cuál sería mi selección de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde España tendrá que remar mucho. Simplemente, antes de ir con las premisas de la selección y qué es lo que yo tendría en cuenta y qué me imagino que podría hacer Aito García Reneses. La única experiencia que tuvo fue en 2008, es cierto que era un grupo muy consagrado, pero hizo alguna novedad respecto al 2007, porque recordemos que toma el relevo de Pepu Hernández, que había sido campeón del mundo en 2006 en Japón, y en 2007 había sido segundo en el Eurobasket de España, con aquel último tiro de Pau Gasol que no entró, aquel partido de Rusia de Holden, Kirilenko, tremendo. Solo hizo 2 cambios, y fueron en la posición de base, donde cambió a Carlos Cabezas y a Sergio el Chacho Rodríguez, uno en Unicaja y el otro iniciando su periplo en la NBA. La lista que llevo fue la siguiente, la verdad que te pone los pelos de punta imaginar lo que se vivió en aquel momento. Como bases, Raúl López, José Manuel Calderón, Ricky Rubio. Esta es una de las novedades, por eso también lo quiero contar, porque evidentemente le dio la alternativa a un chaval, a un niño, a un adolescente, para ser base titular en una final olímpica. También estaba Raúl López, que era del año 80, y del 81 José Manuel Calderón. Así que bueno, pues una tripleta de bases increíble. En el perímetro, Rudy Fernández, que hizo un torneo olímpico impresionante, que fue luego su paso a Portland Trail Blazers en la NBA. Juan Carlos Navarro, Alex Mumbrú,
Carlos Jiménez, que disputó sus últimos partidos con la selección en esa cita, y Berni Rodríguez. Aquí hay dos jugadores del 80, uno del 79, que es Alex Mumbrú, Rudy, que es del 85, que fue yo creo que también el salto definitivo, el escaparate, donde lo coloca en la élite, y la figura de Carlos Jiménez, que era un veterano, un jugador de equipo tremendo, el jugador del Estu, del Unicaja, y que con sus 32 años, pues bueno, ahí cerró su etapa con la selección. Y por dentro, tremendo. Pau Gasol, Marc Gasol, Jorge Garbajosa y Felipe Reyes, dos de la generación del 80, Jorge un poquito más mayor, que venía de haber vivido ya esos problemas físicos, pero su compromiso con la selección la verdad que era tremendo, y luego Marc Gasol, que venía como en el caso de Rudy, dos jugadores del 85, de hacer su año de explosión, en este caso en la Liga CB, aquel año de los dobles figuras de grandes hitos de valoración por parte de ambos jugadores. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque en aquella selección era evidente que la lista te la sabías más o menos de memoria, bueno, pues tuvo la capacidad de que dentro de la propia selección a Rudy le dio un rol muy importante, de hecho jugó más que Juan Carlos Navarro, y que Ricky Rubio se convirtió en el base titular del equipo y siendo un jugador de referencia. Es decir, que no le tiembla el pulso. Estamos hablando de José Manuel Calderón, un base absolutamente top en la historia de nuestro básquet. Raúl López tenía otro condicionante, ¿no? La cuestión física también, que le había marcado y le había lastrado en su carrera. Raúl, que también ha tenido vínculo con Aito García Reneses. Vale, dicho esto, premisas para la selección española de Aito García Reneses. Claramente, Aldama es el nuevo líder, es decir, un poco lo que hizo con Rudy, dar ese paso adelante, aunque en la selección de 2008 el líder era Pau Gasol, aquí no había ningún debate, que estaba en su prime, recién llegado a los Lakers. Dar un relevo generacional consistente, es decir, un relevo generacional que llegue para quedarse y empezar a generar nuevos vínculos, nuevas sinergias dentro del grupo. Lo que he hecho es dividir bases exteriores e interiores, y vamos a ir explicando diferentes posiciones. En el puesto de base, yo creo que aquí va a haber un poco mezcla, ¿vale? Lo que hemos visto en las últimas convocatorias son Lorenzo Brown, Alberto Díaz, la figura de Sergio Llull, que todavía sigue vigente para estar con la selección, y Juan Núñez, que es el que estuvo en el Mundial, pero que no estuvo en la cita olímpica. Si yo fuera, o si me pongo en la mente de Aito García Reneses y plantease la posición de base, le daría al puesto de base titular a un jugador de 20 años como Juan Núñez. Creo que debe dar ese paso adelante después de su etapa en el UL, drafteado por San Antonio, año en el Barça que yo creo va a crecer bastante, puesto de base titular. Yo creo que no va a olvidar o no olvidaría a Carlos Alocén, al jugador maño, que sería, bueno, pues yo creo que ese segundo base que todos imaginábamos que podría llegar y que, bueno, podría luchar en esa alternativa. Digo segundo base, pero cuidado lo que os voy a explicar ahora, ¿no? Porque creo que el toque de talento joven llegaría con el tercer base. Y sería lo siguiente: o Mario Sainz-Supéry, que le estamos viendo jugar a muy buena temporada, con irregularidad, pero buena temporada de Manresa, y Sergio de la Rea, que ha vuelto después de un problema físico que le marcó al inicio, que está con Pedro Martínez, que es de la escuela 100% de Aito García Reneses, y que con Valencia Basket, bueno, pues parece que va a hacer una grandísima temporada. Yo personalmente creo que si le pidieran un cambio, un relevo generacional a Aito García Reneses, olvidaría a Lorenzo Brown, por mucho que su rendimiento sea muy bueno, porque creo que en el Eurobasket ahora ya, bueno, pues como hay que pelear, ¿no?, por diferentes citas y tal, yo creo que lo que buscarían es que dieran ese paso adelante este grupo de jugadores. Alberto Díaz sí que me podría llegar a encajar, pero es cierto que su figura, más de un perfil defensivo, yo creo que en una figura de tercer base buscaría más a alguien joven para que se vaya curtiendo y vaya entrando en esa dinámica. Yo creo que, por ejemplo, Sergio de la Rea, con el impacto físico que puede tener si este año lo hace bien en la élite, podría tener ese rol. Y luego está la figura de Sergio Llull, que fíjate que alguno me dirá, pero Llull lo dejaría fuera. A ver, lo normal es que lo pudiera dejar fuera, pero Llull, al igual que, por ejemplo, vemos esa selección de 2008 de Carlos Jiménez, o cuando él estuvo en la Peña, o cuando estuvo en el Barça, ha tenido siempre la figura de un veterano que te ayuda. Y Llull ayuda mucho, ¿eh? Llull me parece que es un tipo que, además, los valores de la selección, no solo lo típico de la familia y tal, sino códigos de vestuario, creo que Llull daría bastante, y de momento en la temporada con el Real Madrid mal no lo está haciendo. Así que yo creo que lo idílico sería un Juan Núñez, Alocén, Sergio de la Rea, Mario Sainz-Supéry, y creo que como cuarta opción, o si alguno de esos no encajase tanto o lo metería en la lista, para mí Sergio Llull estaría en los planes. Lo que a mí me sorprendería es que Lorenzo Brown entrara, simplemente por una cuestión de que si le piden un relevo generacional, ese es el relevo generacional, ¿no? Dar ese paso sin medias tintas. En el perímetro, yo creo que aquí sí que habría algún cambio importante. Por ejemplo, yo veo a Joel Parra entrando, creo que además la temporada que va a hacer con el Barça es bastante buena, 24 años para Joel Parra. Sí que creo que la figura de Alex Abrines, por tener un especialista en el tiro, por ser un jugador que defensivamente te puede dar rendimiento, creo que es un jugador que le podría venir muy bien a esta selección, porque además es un jugador de 31 años, ya pues más maduro, también un poco de la jornada anterior.
Y luego dos nombres. Para mí, creo que la figura de Hugo González, viendo cómo está su evolución, aunque en el Madrid no esté jugando mucho, creo que es el típico jugador que le daría una oportunidad y haría una gran preparación con Aitor García Reneses, y creo que es un jugador que podría tener un rol interesante cuanto menos. No me lo imagino como titular, pero creo que es un jugador que puede dar bastante. Y el otro nombre que yo coloco en el alero es la figura de Juancho Hernán Gómez. Creo que la decisión de Aitor García Reneses sería jugar con altos y colocar un 3 grande, aunque él esté jugando de 4 también en Panathinaikos, y que le permitiera incluso tener esa polivalencia en el 4, y que Juancho Hernán Gómez y Joel Parra pudieran entrar en esos planes. Dejando fuera, bueno, a Jaime Hernández, desgraciadamente, por la lesión. A Alberto Abalde, que con 28 años, pues bueno, ya no le veo. A Santi Justa, a Xavi López Aroste, que parece un jugador más, que es un buen jugador, pero más jugador de Scariolo que lo que es proyecto selección, y son jóvenes, tiene 27. Y la figura de Darío Brizuela, que entrando un Jule en el puesto de base, una figura de Mario, yo le veo menos sentido, aunque creo que es un jugador muy talentoso, que a Aitor García Reneses le podría dar buen rendimiento, especialmente si, por ejemplo, Abrines no va. Creo que si Abrines no va, o no fuese, estamos hablando siempre de un caso hipotético, podría ser un muy buen escenario para Darío Brizuela, para el guipuzcoano. Aquí el otro nombre joven que emerge sería Baba Miller. Pero en mi caso, haber incluido a Parra y a Juancho, veo poco sentido que Baba Miller, que veremos también qué año hace, cuál es su plan, qué es lo que decide hacer en su carrera, bueno, pues pudiera estar ahí. ¿Meterle por Hugo González? También podría darse, ¿no? Pero yo creo que se quedarían demasiados aleros y poca generación de bote para las posiciones perimetrales. Es decir, para mí, Juancho Hernán Gómez, Joel Parra, Hugo González, Alex Abrines, ¿vale? Hugo y Abrines de 2, Parra y Juancho de aleros, más el que te puede ayudar, un Mario, Sergio de la Rea, 2 bases, etcétera, etcétera, en el puesto de 1. Y por dentro llevaría 5 opciones. Aquí ya sé que va a haber alguno que mira, no, cambio total, que se vaya Billy. Yo a Billy le daría una presencia importante. Creo que Billy te da un jugador a poste bajo fiable, un jugador de 2x2 élite, y un jugador que creo que un poco en la figura de su hermano son jugadores que han vivido esa cultura de la generación del 80, ¿no? Y me parece que son importantes, y me parece que es un tipo que puede ayudar bastante a esta selección en su evolución. Lo que sí que tendría claro es que con Billy dentro, Aldama sería la estrella, el número 1, como vimos en los Juegos Olímpicos de París 2024. 23 años para Santi Aldama, el único jugador NBA español a día de hoy, y bueno, pues creo que con el jugador de Memphis Grizzlies tendría un papel absolutamente predominante. Lo que no tengo claro es el rol de Billy, También os digo, no creo que sea lo natural ver a Billy y Aldama todo el rato juntos, sobre todo de inicio o ese tipo de escenario, porque creo que Aito buscaría otro tipo de opciones, y aquí las planteo, que sería un Usman Garuba, que creo que es un jugador que en los tiempos que corren, tener un perfil físico ya de vuelta además en Europa, aunque físicamente no haya empezado bien en este momento con el Real Madrid, creo que ayudaría, 22 años para él. Jaime Pradilla, que creo que lo mismo que le pasa a Sergio de la Rea con Pedro Martínez, creo que va a dar un salto muy importante, y a sus 23 años creo que para jugar de falso 5, para jugar de 4, para, bueno, hacer un poco de todo, creo que es una pieza que te puede ayudar. Y yo tendría una duda, que sería qué 4,5 físico acompaña a esta selección para cerrar la lista. Por eso a Juancho lo he colocado en el alero, porque yo planteo la figura de Izan Almansa, que vamos a ver después de su año en Perth, en Australia, qué hace, si va a la NBA o cuál es el camino que opta, y creo que podría estar por lo menos en los planes de dar ese relevo generacional. Y el otro, porque lo dijo Sergio Scariolo además en la Supercopa, y creo que aquí Sergio Grabade, nuestro amigo en el canal, lo ha dicho también, que Eli Ndiaye a partir de 2025 contará como un jugador nacional más, con lo cual no es la figura de un Lorenzo Brown, un Serge Ibaka o un Nikola Mirotic, ¿vale? En cuanto a tipo de jugador que puedes llevar. Con lo cual creo que Eli Ndiaye, que va a hacer una temporada de bastantes minutos en el Real Madrid, podría encajar bastante. Con lo cual, ¿qué veo yo? Un jugador como Santi Aldama y nombres alrededor que le complementen. Pradilla, Garuba, Almansa, Ndiaye, bueno, Billy incluso en un perfil más ofensivo. Diferentes escenarios para que Aldama pueda explotar en ataque. Él tiene un buen impacto defensivo, no se los tiene que olvidar. Es un jugador con brazos muy largos, que intimida, que rebotea, ya lo vimos en los juegos. Así que yo creo que es esa realidad. Es decir, yo dejo fuera a perfiles tipo Sima, que está haciendo buen año, o Fran Guerra, ya dos jugadores, uno de 28 y otro de 31. Hay gente que me dice Tyson Pérez. Bueno, lo de Tyson Pérez, la última información que tenemos es que Tyson Pérez iba a ir con República Dominicana. No sé si cambiarían los planes, tampoco sé si tendría el nivel para entrar en esta lista que os presento. Igual por Pradilla sería la competencia directa, pero no lo veo. Y luego, ahora mismo, dejaría fuera la figura de Adaimara, que creo, en este básquet imaginario que estamos haciendo en el día de hoy, que sería la salida de Billy a medio plazo. Es decir, que se fuera una figura como la de Billy, entrar un nombre grande para jugar de espaldas, bueno, que ya además ha jugado mucho tiempo con diferentes jugadores de esta generación, y podría ser una buena opción para el jugador de UCLA, de UCLA. Así que esta sería mi lista: Juan Núñez, Carlos Alocén,
o Mario Sainz-Superi, Sergio de la Rea o Sergio Llull, una figura de veterano, Juancho Hernán Gómez, Joel Parra, Hugo González, Alex Abrines, Pradilla, Aldama, Garuba, Billy y luego Almansa o Ndiaye. Ahí no lo tengo claro quién podría entrar. Es decir, cambios relevantes con Lorenzo Brown y Alberto Díaz en el base, especialmente el de Lorenzo Brown, que creo que es una figura importante, la salida ya obligada de Rudy Fernández por su retirada en el alero, y luego por dentro una forma de entender el pívot diferente. ¿Qué es lo que veo aquí? Que Núñez y Billy pueden tener una cuota de protagonismo muy grande como una sinergia dentro del juego, jugar con tres grandes, utilizando la figura de Juancho y la movilidad de piezas como Garuba o Eli Ndiaye incluso, el paso adelante de nombres como Hugo González, Mario Sainz-Superi, Sergio de la Rea, el propio Juan Núñez también ya convirtiéndose en un referente en el puesto de base, y bueno, pues con la sensación de que en 1 o 2 años ese Eurobasket sea el momento de agitar la coctelera y ver una selección diferente, más agresiva, más defensiva, con alternativas que el propio Aito plantea, defensas tonales, matchups, zonas press, todo este tipo de repertorio que creo que un equipo más físico, más joven, muy talentoso, pero menos experimentado, le podría venir bien. Repito, es básquet ficción, pero bueno, a mí este tipo de cosas siempre me ha gustado hacerlas y estaba escribiendo aquí y digo, bueno, voy a traeros este vídeo aquí al canal. Nos vemos en el próximo y seguimos hablando de básquet. Hasta luego, adiós.